los países. Aquellos en los cuales se encuentran en diversos continentes en este planeta de nombre Planeta Tierra. Sin embargo, ¿se ha preguntado cuáles son los países más peligrosos que existen en el mundo durante el año 2024? Pues bueno, ha llegado el momento de descubrir cuáles son los 10 países más peligrosos del mundo. Así que esténse preparados, porque esto apenas estará por comenzar. Pero antes vamos a hablar y vamos a ver cuál es la definición de los países peligrosos. Bueno, la definición de los países más peligrosos del mundo es que son aquellos que tienen conflictos armados, crisis humanitarias, inestabilidad política o altos niveles de criminalidad. Y bueno, ahora sí, dicho esto, comenzamos con el top. Puesto número 10, Malí. Malí es uno de los países que sigue siendo una de las naciones más peligrosas del mundo. Esto debido a que está en el Sahel, una región de África en la cual grupos extremistas y milicias luchan por el control del territorio. La violencia, junto con la creciente militarización del país, ha causado un alto número de desplazados y víctimas. Y en el año 2024, la situación sigue siendo un problema bastante inestable. Puesto número 9, Israel. Así es, Israel. ¿Y por qué motivo este país se encuentra en este top? Bueno, todo esto es debido al conflicto israelí-palestino, que es una de las principales causas de la violencia recurrente en la región. A pesar de los intentos de negociaciones de paz, los enfrentamientos armados entre las fuerzas israelitas y grupos militantes palestinos como el de Hamas en Gaza y la Yihad Islámica Palestina fueron unas de las más frecuentes en el año 2024. Puesto número 8, Siria. Así es, Siria. ¿Y por qué razón está aquí? Bueno, todo esto pasa porque Siria lleva más de una década sumida en la guerra civil. A pesar de los esfuerzos internacionales, los conflictos entre el gobierno, milicias locales y las fuerzas extranjeras siguen siendo un problema de desestabilización al país, en la cual en el 2024 Siria continúa siendo uno de los lugares más peligrosos debido a los millones de muertes y desplazamientos que hay en este país a causa de la violencia. Puesto número 7, Rusia. Rusia se encuentra en este top debido a que en el informe más reciente Rusia ocupa este lugar debido a que está teniendo, pues digamos así, los efectos de la invasión ucraniana. Todo esto también por parte de sus consecuencias internas y externas. Puesto número 6, la República Democrática del Congo. Bueno, en este puesto se encuentra este país debido a que la violencia es el principal problema que se encuentra en este país, especialmente en regiones del este donde grupos armados luchan por el control de los recursos naturales. Por esta razón, el país sigue siendo extremadamente inseguro, con millones de personas desplazadas y afectadas por los enfrentamientos armados que ocurren en este país africano. Puesto número 5, Ucrania. Ucrania se encuentra en este top debido a la invasión rusa que tuvo desde el año 2022. Y por esta razón, Ucrania ha estado en medio de un conflicto armado a gran escala. A pesar de la resistencia del gobierno ucraniano y de la ayuda internacional, el país sigue enfrentando una guerra bastante devastadora que ha causado miles de muertes y millones de desplazamientos. Puesto número 4. Afganistán. Así es, en este top se encuentra este país debido a que sigue siendo el país o uno de los países más peligrosos del mundo. Todo esto desde la retirada de las tropas internacionales en el año 2021. Los talibanes se han mantenido en el control de gran parte del país, generando una situación de violencia constante
inquietante en la cual la inestabilidad política, ataques terroristas y crisis humanitaria continúan siendo algo que afecta a millones de personas, manteniéndolo en la cima de la lista de los países más inseguros o peligrosos. Puesto número 3. Sudán del Sur. Sudán del Sur, a pesar de ser el país más joven del mundo, por haberse independizado de Sudán en el año 2011, ha sufrido una guerra civil devastadora desde el año 2013. Aunque un acuerdo de paz se firmó en el año 2018, los enfrentamientos interétnicos, el hambre y la pobreza extrema siguen siendo la principal clave del por qué este país sigue teniendo graves problemas hasta el día de hoy. Puesto número 2. Sudán. Así es. Si ya vieron bien, en el tercer puesto vimos sobre el país de Sudán del Sur. Pero esta vez vamos con la parte principal, que es Sudán. Y bueno, Sudán ocupa este puesto debido a la guerra civil que estalló en el año 2021. Esto después de un golpe de estado en los cuales las facciones armadas se enfrentan por el control del país, lo cual ha generado miles de muertes y desplazamientos forzados. En el año 2024, la situación sigue aún siendo un estado crítico, con una grave crisis humanitaria. Y ahora sí, ha llegado de conocer el puesto número 1, que es Yemen. Así es, Yemen. Todo esto debido al conflicto en Yemen, que comenzó en el año 2014, lo cual sigue siendo un problema que todavía aún no se resuelve. La guerra civil entre el gobierno y los rebeldes hutíes continúa causando miles de muertes y en una grave crisis humanitaria, en la cual en el año 2024 Yemen sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo, con millones de personas afectadas por violencia. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que este top haya sido mucho de su agrado. Comentan, compartan, denle me gusta y suscríbanse para que este video llegue a más personas. Y recuerden, soy Tatsilaga Batsin y nos vemos la próxima.